discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Conversaciones relevantes, discusiones sobre temas actuales y cómo la fe cristiana puede influir y guiar en la vida cotidiana. Reflexiones y devocionales, momentos de reflexión que ayudan a profundizar espiritualmente y crecer en la fe. Únete a nuestra familia, suscríbete y mantén las notificaciones activadas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga abundantemente. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona puede influir en la vida cotidiana. Con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá, con Emanuel Padilla y César Sá. Conversaciones Zona. Conversaciones Zona. Bueno, bienvenidos a este podcast. Yo no sé a cuál cámara ver, pero tenemos ahorita 3 cámaras. Estamos en el podcast de Transformados de 35 a 25 años con un invitado muy especial traído desde, no lo voy a decir, mejor que se presente, de dónde viene y cómo así está por aquí con nosotros. César, saludo, qué bueno, y todos los que nos están viendo y escuchando a través de este podcast y lo que van a disfrutar de este contenido que vamos a estar hoy trabajando y esta temática tan interesante. Nada, responde mi nombre, ¿verdad? Al nombre Charlie Caraballo, un joven, sigo siendo joven, aunque estoy un poquito más de los 35. Sigo siendo joven, aunque usted ya dice, bueno, usted se ve de 23, gloria a Dios y gracias por eso. Así que soy un joven yaucano, prácticamente criado en el pueblo de Yauco. Actualmente resido en el pueblo de San Germán, allí estoy. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Y vengo de mi iglesia, Casa de Restauración La Dios de Pacto en San Germán. Pastores Ángelo Edmond y su esposa Kelean Cedeño. Allí estamos ya perseverando por 15 años. Allí 15 años ya. Agradecido. Así que por esta linda oportunidad, joven capellán, misionero, de todo un poco y sobre todo, ¿verdad? Amante a la palabra del Señor y predicar a Cristo, crucificado y resucitado. Amén, amén. Y es bastante interesante porque a Charlie lo conozco. Esta es la segunda vez que vamos a Cuba. La primera vez fue hace poquito nomás, en este enero. En este año vamos a ir 2 veces a Cuba. Lo conocí, no sabía quién era Charlie, pero estuvimos como 5 días, 4 días, bueno, 3 días completos en Cuba, más los viajes. Y pude conocerte, Charlie, en esta temática de evangelización, de predicación, y comencé a enterarme de quién era Charlie. Después me comenzaron a hacer bromas y fuera de evangelista, de misionero y de todo lo que tal vez en su mente esté pensando, un buen amigo. Yo puedo decir un buen amigo, un buen compañero, independientemente, no un estatus, sino quién era Charlie en realidad. Y me permitiste conocer ese Charlie de bromear, de estar... De pasarla bien. Sí, de pasarla bien, de molestarse, diría, hacer aquí broma, en Puerto Rico. Ya. Y fuera de eso, y después ver la temática de cuando predicabas, yo decía, wow, o sea, nos hace falta eso, ¿no? Tener gente que no importa tal vez del estatus, sí, para el momento y para el tiempo necesario, pero fuera de eso, personas normales y comunes. Auténticas como son. Que amamos al Señor, que bendecimos al Señor de cualquier manera y a cualquier persona. Y pues yo te pude conocer de esa manera, impactado de cómo eres tú, Charlie, y has venido unas 2 o 3 veces a la iglesia a predicar. Hemos estado bastante en comunicación. Yo vengo de Ecuador, obviamente, como tú conoces, y da la casualidad, pues, que uno de tus mentores es ecuatoriano. Por ahí ha pasado también mi amigo y hermano, Max Lucado. Entonces, viene de una iglesia donde yo nací.
y nos ayudó bastante con el tema del discipulado. Y vamos por ahí, ¿no, Charlie? Justo vamos a hablar de este tema de evangelismo. Yo creo que este tema es bastante amplio, bastante común. Hay muchas dudas y preguntas, pero en algunos de los podcasts de los jóvenes surgieron algunas preguntas. Yo dije, no, yo tengo que llamarle a Charlie a ver si se anima a responder estas preguntas. Son un poco teológicas, pero a la vez también congregacionales. Yo creo que la mayoría se ha preguntado. Y hubo una chica que nos preguntó, primero, antes de comenzar, ¿qué es el evangelismo en realidad? ¿Qué es evangelizar? Que yo creo que es la primera pregunta que a mí se me surgió, porque muchas veces nosotros comprendemos y entendemos que el evangelismo es ir a entregar un tratado que acepte a Cristo en su corazón y ya. Entonces yo cuando comencé a estudiar en MISPA, que da la casualidad que Miguel Molinari, que es tu amigo también conocido, él me comenzó a dar clases y yo dije, wow, o sea, evangelismo es otra cosa de hacer eso, ¿no? Pero, ¿tú qué entiendes con esa palabra? Mira, César y todos los que nos ven, cuando nosotros miramos la palabra, obviamente, evangelio, que es la palabra en el griego, de ahí sacamos la palabra evangelizar también. En una ocasión había un misionero africano, decía que evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Eso me captó mucho la atención y cuando analizamos la vida, nuestras vidas, ¿verdad? Es como que aún seguimos, no queremos irnos de manera tan gráfica a decir que soy un mendigo que ando por ahí, simplemente que siempre hay una necesidad en nuestros corazones, aunque sabemos que el Señor sacea, obviamente, Él es la fuente, pero siempre hay un deseo del Señor constantemente y andamos como esos mendigos que te necesitamos, Señor, diciéndole a otro, mira, ¿dónde tú puedes encontrar el pan? Porque un día alguien nos dijo a dónde podíamos encontrar el pan, ¿no? Sí. Ahora bien, cuando miramos la palabra de manera etimológica y podemos analizar un poco lo que es la palabra evangelio, es una palabra que prácticamente significa, ¿verdad? En términos más sencillos es un mensaje de buenas nuevas, pero quiero ir un poquito más allá de esta quizás definición tan sencilla que podemos tener, y es cuando decimos que evangelio es hablar buenas noticias, dar buenas nuevas, pero prácticamente ella tiene dos raíces. Viene de la palabra eurisco, que significa encontrar o buscar la transformación integral, y también se traduce como felicidad. Y el otro, obviamente, el sustantivo, que es ángelo, que significa mensajero, mensaje. Y es prácticamente una persona enviada a comunicar un mensaje. Por lo tanto, la palabra debe ser traducida como un mensaje que transforma toda la existencia humana. Afecta a lo físico, afecta a lo emocional y de igual manera a lo psicológico y lo espiritual. Y cuando lo miramos y lo trasladamos un poco dentro del contexto de lo que es el Imperio Romano, se usaba para anunciar victorias o la llegada de un nuevo rey o emperador ¿verdad? En la época y en el lugar ¿verdad? De aquella nación se utilizaba la palabra evangelio para anunciar la llegada, anunciar una victoria o anunciar obviamente lo que es la llegada de un emperador. Así que cuando analizamos tenemos que mirar y entender este asunto. Cuando miramos y analizamos la palabra evangelio es una palabra que no es meramente cristiana, sino que otras culturas cercanas quizás a Israel, vamos a decir, cercanas a Israel, la utilizaban, los griegos la utilizaban ya. No es una palabra cristiana, sino es una palabra que obviamente se implementa, ¿verdad? Común, se implementa y la vemos en la Biblia, donde Pablo la utiliza. Pablo la utiliza en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, ¿verdad? Y habla y utiliza en muchas partes de la Biblia se utiliza la palabra evangelio, así que es insertar desde el contexto, ¿verdad? De donde sabemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego, pues se utiliza la palabra también evangelio. Pero ahorita podemos ir cerrando en la pregunta que podamos comenzar y cerrando un poco en la dinámica de lo que es evangelio y evangelizar. Sí, y me encantó porque usualmente la mayoría se queda justamente en eso, ¿no? En que, es una buena noticia. Ok, pero ¿qué es una buena noticia? Y es interesante como ir más a lo profundo de transformación, de independientemente tu vida, tu esencia espiritual. Un mensaje que te cambia todo. Y esa palabra captó ahorita mi vida. O sea, el evangelio es transformar tu vida. Y ese es el punto. O sea, no es la mendicidad la que transforma. La que transforma es la respuesta de lo que estoy pidiendo. Correcto. Y es esa necesidad. Es justamente nosotros como seres humanos necesitamos de Dios. El punto es quién va a suplir esa necesidad. Ese es el evangelio, el que supla esa necesidad
con lo mucho, lo poco, o con lo que tal vez interpretamos de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que más adelante vamos a hablar de eso, no me quiero meter mucho más a eso, pero por ahí entramos, ¿no? Y es importante recalcar. Es una palabra que se usaba en cualquier nación, digámoslo, antiguo y hoy en día se ha convertido en otra palabra, obviamente, que más adelante lo vamos a ver, y me interesó. Me interesó eso porque un romano sabía que era evangelio, un griego sabía que era evangelio, los sudafricanos también sabían que era un evangelio. Y entramos a esta pregunta que me preguntaron por redes sociales. ¿Por qué la iglesia, obviamente, una iglesia satánica o una dogma o iglesias que no tienen nada que ver con Cristo utilizan esta palabra también? Porque también antes sabían que era evangelio. Ahora, ¿por qué también en la actualidad, usualmente? Esta joven me escribió y me dijo, mira, yo estaba asistiendo a una iglesia satánica y ellos también evangelizaban. Más bien, a mí me evangelizaron. Y ella me decía, ¿por qué ustedes también evangelizan? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué los demás también entran en esta dinámica de evangelismo y nosotros tenemos, digamos, la verdadera, ¿no? No digo entre comillas, pero ¿cómo nosotros sabemos que es un verdadero evangelismo? Mira, desde el contexto de la iglesia satánica tenemos que mirar la iglesia de Satán, como se le llama también, de Anton LaVey, fundada en el 1966 prácticamente. Ellos prácticamente, cuando estudias un poquito de ellos no creen realmente como un ser lo que es Satán, sino que lo miran de manera simbólica, de manera, ¿verdad?, de lo que es esa libertad, el símbolo de la libertad, del individualismo, perdón, lo que es todo aquello, ¿verdad?, con relación a rechazar las religiones tradicionales. Y cuando voy estudiando un poco y conociendo un poco la historia de ellos y de igual manera conociendo un poco la doctrina, realmente ellos no evangelizan como tal. No es que evangelicen desde el contexto como lo mira el cristiano. Me gustaría quizá algún día conocer a esta joven y preguntarle cuál es su experiencia para poder analizar si realmente fue una forma de evangelizarla o simplemente ganar adeptos para hacerlos parte de ellos y no necesariamente lo que podamos conocer nosotros como evangelizar. Entonces, prácticamente ellos no evangelizan. De hecho, prácticamente promueven la idea de que cada cual debe encontrar su propio camino a su interferencia, ¿no? Sino más una postura más filosófica, ideológica que religiosa. Entonces, también vemos lo que es otra corriente del satanismo o lo que es le conocen como el satanismo del templo satánico, fundada más reciente, más para el 2013. También no creen en este ser espiritual en Satanás, sino un símbolo de rebeldía en contra de la opresión religiosa, especialmente el cristianismo institucional. Entonces, son más vistos estos se ven más activos en lo que son el activismo, son los que se levantan en contra de lo que es la iglesia y Estado, la libertad religiosa, entre otras cosas, y los valores que también la iglesia cristiana promueve. Ahora la pregunta es, ¿ellos evangelizan? La realidad es que no lo hacen en el sentido del cristiano, de predicar el evangelio con el fin de ganar almas o adeptos. O prácticamente lo que hacen es, algunas versiones del satanismo es difundir ideas y valores y como, ¿verdad?, como forma de una forma contracultural o crítica de la religión institucional, principalmente lo que es el cristianismo. Eso es lo que prácticamente ellos hacen, ¿no? No evangelizan como tal, sino que comparten todo aquello que apunta al hedonismo, a los placeres del mundo, entre otras cosas, y todo lo que tiene que ver en contra de los valores que prácticamente nosotros profesamos como cristianos. La realidad y el punto acá es que la iglesia satánica no evangelizan per se mente como nosotros lo hacemos los cristianos. Sí, realmente, escuchando el testimonio de la joven, podemos deducir que es un tipo de evangelismo, pues podríamos decir que es una práctica, ¿verdad?, de una novedad dentro de su dogma o doctrina más bien, para una forma táctica donde han entendido que es la forma de poder ganar adeptos y quizás lo puedan estar implementando. Realmente desconozco. Lo que sí conozco de ellos es que no se dedican a la evangelización. Promueven sus ideas, sus valores, etcétera, pero no evangelizan. Sí. Y obviamente es una pregunta que nos hacen por redes sociales y yo creo que le va a quedar bastante en claro, ¿no? No evangelizan, lo único que están haciendo es captar a gente que sigan sus mismos ideales. Y tal vez esa es la confusión que la mayoría comprende como evangelismo, ¿no? Porque
la mayoría piensa que evangelizar en nuestra esencia como cristianos es que acepte a Cristo en su corazón y ya que Dios se encargue. Volvemos a captar solo a una persona, pero no estamos transformando, como tú decías al inicio, transformar una vida. Y eso Correcto. conlleva mucho más que solo a hacer que acepte a Cristo en su corazón. Y estamos tal vez captando también si lo traduzco, es como ganar un seguidor. Correcto. Pero no lo conoces, no sabes quién es el seguidor, solo sabes que te sigue. Pero si tú miras tus seguidores por Instagram, de los 1000 o 1,000,000, ¿a cuántos conoces? En realidad, sabes sus casas, sabes su dirección. Y ahí está el punto clave. Jesucristo y todos los que estamos siguiendo a nuestro Señor, hacemos ese paso más allá. Sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen, sabemos a dónde van e incluso sabemos a dónde pueden llegar. Correcto. Cuando miramos esa, estamos hablando de que ya definimos la palabra evangelio. Es un mensaje que transforma toda la existencia humana, lo cambia todo. Y si ellos harían esto desde el aspecto de evangelizar aún en su definición etimológica, pues están buscando que el mensaje que ellos llevan transforme y cambie a las personas, pero ellos lo que prácticamente lo que están haciendo es que promueven unos valores, unos ideales, una filosofía donde hay gente que se identifica con ellos y se hace parte de estos grupos. No son personas necesariamente que son transformadas, simplemente que comparten unos mismos ideales y pensamientos. Nosotros acá no necesariamente acá no se trata de que tú compartes lo mismo conmigo y te unes a mí al cristianismo. No, tú te unes al cristianismo porque un día estabas como un mendigo roto por dentro completo, necesitado, y escuchaste un mensaje que te comenzó a transformar completo. Exacto. El físico, la mente, el área psicológica, todo el entorno de tu vida espiritual, almática, lo comenzó a transformar por completo. Y eso es la diferencia del evangelio, ¿no? Y quisiera poder entrar en un aspecto, porque sí quisiera aprovechar esta coyuntura de esta pregunta para entrar en en otros, ¿verdad? Lo que es otros evangelios que hoy día se predican y que nosotros conocemos y estamos muy relacionados con ellos. Cuando el apóstol Pablo le escribe la epístola a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versos 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo quiero desmenuzar un poco de manera exegética este pasaje bíblico. Y cuando miramos el contexto, ante la falta o la partida de Pablo, maestros judaizantes se encargaron y comenzaron a enseñar que para ser verdaderamente salvo, le están enseñando a los gentiles que debían seguir obviamente la ley de Moisés, específicamente la práctica de la circuncisión. Cuando miramos esto, además de creer en Jesús, tiene que tener esta práctica. Entonces Pablo responde en esta carta con urgencia, porque el evangelio, prácticamente Pablo está reiterando, esto es por gracia. No, o sea, es un evangelio, es el evangelio de la gracia que está siendo corrompido con obras legalistas. Y ahí podemos hablar del ascetismo. Son personas que hacen cosas para sentirse santos, para vivir, para sentirse que están viviendo en santidad, etcétera. Le están diciendo: es que tienes que creer en Jesús, pero tienes que vivir y practicar las obras de la ley. Entonces Pablo le está diciendo: mire, estoy maravillado. Y le dice: estoy asombrado, me sorprendo, ¿sabes? Estoy sorprendentemente, es algo profundo, muy profundamente sorprendido. O sea, denota una sorpresa decepcionada. Pablo está decepcionado, César. Él se dice: tan pronto, indica una rapidez, una inestabilidad espiritual. La comunidad estaba cayendo rápido en este error. Y él dice: os hayáis alejado. Este verbo usado para desertar, como un soldado que traiciona a su general. Tiene el sentido más bien y tiene un tono fuerte de una traición espiritual. Dice: por la gracia de Cristo. Dice, Pablo subraya que la salvación fue y es inmerecida y no por obra. Cuando miramos el verso 7, no que haya otro. Está hablando y Pablo aclara que no hay otro evangelio válido del evangelio de Jesucristo. Perturban, cuando usa la palabra perturban, agitan, confunden, sacuden la fe. Y luego dice, usa la palabra pervertir, que prácticamente es darle vuelta a algo, como hacer lo opuesto. Esto indica que lo que se estaba obviamente predicando ya no era el evangelio, sino algo contrario. Y rápidamente miramos el verso 8. Pablo se incluye a sí mismo y menciona: incluso un ángel
del cielo para enfatizar que nadie tiene autoridad para alterar el mensaje original. Prácticamente sea anatema, sea maldito, y en el contexto del judaísmo prácticamente significaba estar bajo juicio divino. Se refiere a alguien que predica un mensaje falso que pone en peligro la salvación de otros. Alguien que predica otro evangelio está poniendo en peligro la salvación de otros. ¿Qué nosotros podemos aprender esto sobre la fidelidad doctrinal, que es vital? Aprendemos que el problema de los Gálatas está vigente hoy en la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, dentro del neopentecostalismo, etcétera. Estamos viendo donde quieren sustituir la gracia por obra, el sacrificio de Cristo por méritos humanos, pero también esto nos hace ver algo, y que no todo lo que parece evangelio es evangelio. Pero hoy también hay evangelios diferentes, y es que tratan de prácticamente suplantar el mensaje de la cruz. Como por ejemplo el mensaje de la prosperidad, César, que lo vemos hoy muy presente. Muy el evangelio de la motivación sin arrepentimiento. El evangelio de la inclusividad sin santidad. Y el evangelio de la gracia barata, que bien lo decía el teólogo pastor alemán Dietrich Bonhoeffer. Prácticamente toda ideología que promueve un mensaje contrario con intención de captar, deformar o cambiar a otros es técnicamente un acto de evangelización. Pero no todo mensaje es el verdadero mensaje y el evangelio de Jesucristo. Es bastante interesante lo que traes, porque se rompe todos los esquemas de todas estas culturas, ¿no? Y incluso no solo culturas, sino también se podría decir, digamos, rituales, diferentes iglesias con diferentes denominaciones, e incluso hasta el endomismo, el ateísmo. Entramos en eso, porque mucho estamos viviendo en esta época. Como tú decías, Pablo lo dijo muy bien en tiempos pasados, pero se está viviendo en la actualidad. Correcto. Es como ver mucha información, pero no sabes cuál información es verdad. Y volvemos. Y yo en estos días yo les decía a los jóvenes, imagínense, el libro más vendido de la historia es la Biblia. La Biblia, correcto. Pero aquí viene la nota importante. ¿Y el libro más leído del mundo cuál será? Y creo que no va a ser la Biblia. Puede ser el más vendido, pero no creo que sea el más leído. Es interesante. Y ese es el punto. Podemos evangelizar todo el mundo, pero quién realmente ha transformado su vida se puede determinar que está haciendo evangelismo. Y no porque te den cosas o porque cambien tu estilo de vida o solo se encasillen. Encasillar a Dios en un momento determinado de tu vida no significa que te están evangelizando. El Señor dice que no va a terminar la obra hasta cuando muramos. Esto es hasta después de la muerte. O sea, no podemos encasillar momentos, etapas, circunstancias para decir que me están evangelizando. Y ahí entramos, digamos, a otras iglesias que hacen, ¿no? Por momentos, por etapas. Si estás mal, yo te ayudo. Pero y cuando realmente ya no tiene nada y siguen lo mismo, lo dejan, lo abandonan. Entonces, volvemos. El evangelismo real, como decía Pablo ahí en la carta de Gálatas, responde a una urgencia, y era la urgencia espiritual en la cual estamos viviendo. Y entramos en esto espiritual porque hay una pieza clave en este mundo que el Señor lo dejó, y es la iglesia, la cual nosotros somos parte, de la cual es una familia extendida, como todo el mundo lo dice. La vida cotidiana, Emanuel Padilla y Sasasa, con Emanuel Padilla y Sasasa, con Emanuel Padilla y Sasasa. Conversaciones Sonda, conversaciones Sonda.